¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Bien, 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 acá estamos todo tranquilo en casa. Estaba escuchando ahí que arrancaste pues, con un video de Luis Toro Así sobre el es. tema del canon. ¿Vos Sí, estás de acuerdo con que, como dice Luis Toro, con que pará. Damaso hizo la Biblia? Te hago ¿O una que no había, pregunta. o Te que hago no había una ninguna pregunta. Biblia antes de Damaso? Pará, un cachito. Pará. Te hago una pregunta. Vos te estás metiendo al tema del video, ¿no? Al tema del debate, ¿verdad? No, me estoy metiendo al tema de cómo arrancó el video, de Ok, que yo Luis arranqué Toro hablaba preguntando. la Mirá, famosa frase ¿me de que escuchás? Damaso hizo ¿Me querés 182. escuchar? ¿Me querés escuchar? Porque ¿Te estoy yo escuchando? arranqué el stream preguntando, ¿quién formó la Biblia? ¿Quién la formó, querido? Ujú. Claro, yo te pregunto, ¿vos estás de acuerdo Bueno, con está Luis bien, Toro con que pero fue Damaso? pará. Nuevamente, te hago el planteo por el cual yo abrí el diálogo y el stream. ¿Quién formó la Biblia? Vos estás Bien, entrando, suplantando a una persona que pretendía entrar. Ok, entiendo que al entrar, vos estás con las garantías de poder responder dicha pregunta. Bien, ¿quién formó totalmente. la Biblia, querido? Claro, yo te respondo, Santi, pero déjame Dale, que yo quiero y saber si vos estás de respondeme, acuerdo con Luis Toro. respondeme. ¿Vos estás de acuerdo con Luis Toro, sí o no? Pero ¿me podés responder la pregunta y Pero ¿me después... podés responder vos a mí Claro, o yo te no? puedo responder, querido, pero siempre Claro. y cuando vos respondas primero mi pregunta, porque me parece que por una cuestión de orden, con todo respeto te lo digo, por una cuestión de orden, yo hago una pregunta, vos entras al stream, calculo que entrás para responder. Una vez que vos la No, 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 respondés, vos acabas no, de pero refutar, reitero, vos recién refutaste a Luis pero Toro. pará, vos me Vos refutaste escuchás, a Luis Toro diciendo que no pero fue Damaso, sino que fue la iglesia en los pero vos me concilios. estás escuchando, querido. Porque yo te Sí. entiendo, querido, con todo respeto te lo digo, yo te entiendo que tengas ganas de quizás popularidad o cosas por el estilo, No, no, yo no busco pero popularidad para nada. No, no, lo que no. tenés que escuchar, Yo pero busco, vas a escucharme sí o no. Porque si sí, no pero me yo quiero que vos también escuchás, me escuches a esto no mí. puede ser un diálogo. Préstame Dale, atención. dale, 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 dale. Cuando vos Sin miedo, tranqui, sin entras miedo. entras a un stream que se está haciendo una pregunta. Bien, yo te hago la pregunta. Una vez respondida la pregunta, ahí vos haceme una pregunta si querés, sin problema. Pero el problema es que si yo hago una pregunta y vos arrancás queriendo hacer una pregunta y demás, esto se vuelve todo un desorden. Y una de las cosas que ustedes a mí me suelen criticar es el desorden. Entonces no participes de aquello que criticas. Nuevamente, hice una pregunta inicial, me gustaría tu respuesta y yo no tengo problema en responderte lo que esté a mi alcance para responder. Ahí va, respondo. La pregunta es, ¿quién hizo el canon? Excelente. Yo creo que estamos de acuerdo en tu segunda parte de este video, en que fue la iglesia, mediante concilios, mediante consensos históricos, no fue una definición estática, estable, en un momento, como lo dijo Luis Toro en el video que vos pusiste. Y cuando Luis Toro dijo, Damaso en el 382 dijo, esto es palabra de Dios, vos dijiste, ya está, apaguemos la cámara, termina el video. O sea, vos estás de acuerdo con Damaso, después terminaste, perdón, con Luis Toro. Después terminaste refutando a Luis Toro diciendo, no, yo no me suscribo tanto a eso de que Damaso hizo la Biblia. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Luis Toro que dice que Damaso hizo la Biblia o al Arcón que dice que Damaso no hizo la Biblia? ¿A quién le creo? Bien, Esa es mi pregunta. ¿A quién le creo? ¿A está vos o a Luis está Toro? fantástico y pretendo responderte. Ahora, nuevamente, querido, no me respondiste la pregunta. Yo entiendo que Sí te te la sea respondí. difícil. No, no la Te dije que respondiste. fue A ver, la iglesia concretamente, primitiva, la iglesia mediante fue, ¿qué consensos, iglesia fue, mediante querido? ¿Qué concilios. iglesia? La iglesia primitiva, Bueno, mirá ¿qué mi iglesia era esa? palabra, primitiva, no era la católica ¿Católica? romana. No ¿Era era la católica romana. católica? No era la Mirá mis católica romana. palabras, mirá mi boca, Alarcón, ¿católica? No, Santiaguito, por favor. ¿pero tenés algún problema con Santiaguito, decirle católica a esa iglesia primitiva? Santiaguito, Santiaguito. Esa iglesia primitiva en un momento se llamaron los del Camino, también se Claro, llamaron la secta de pero ¿tenés algún Nazareno. problema con En llamarle Antioquía a esa no iglesia tengo primitiva ningún problema. El católica? problema, Repetí conmigo, Alarcón, Alarcón, no, católica. no, no, tranquilo, 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 sin miedo. Pero, ¿por qué? El No, miedo no problema te es que tengo, esa sino iglesia imagínate, católica, me das a gracia, ver, Gaby. Santi, dame un segundito, dame un segundito. La iglesia católica tuya se llama Católica Apostólica Romana, ¿sí? Con jurisdicción en Roma. La iglesia primitiva que formó el canon no tenía jurisdicción en Roma. ¿Por ¿Se qué entiende entonces eso o tenés no? tanto miedo en decir católica? No, no Bueno, tengo entonces repetí miedo, no conmigo, la tengo miedo. iglesia Yo te estoy explicando católica que la formó el iglesia, canon. querido, sí, pero no la romana, no la Bueno, pero yo tuya, en algún querido. momento, pero querido, yo no sé si vos tenés problema en los oídos. ¿En algún momento yo dije romana? ¿De verdad? Ah, ¿Yo entonces dije está, romana? ok, estamos de acuerdo en No, que no pero fue la iglesia católica pará. romana. ¿Yo dije Estamos de romana en acuerdo en algún eso. momento?
En ningún momento estoy diciendo que no fue la Iglesia Católica Romana. Pero lo que pasa Ya. es que vos Entonces, proyectás con esa aclaración, algo. estoy de Pero acuerdo. querido, no estoy diciendo que no haya sido la Iglesia Católica Romana. Pero lo que pasa es que vos proyectás algo que no está discutiéndose. Nuevamente, ¿tenés algún problema con llamar a la Iglesia primitiva católica? Ningún problema. Entonces, Ninguno. ¿quién formó la Biblia? La Iglesia Católica, ¿verdad? La iglesia primitiva. Pero, pero, ok, está bien. A ver, lo primitivo, pará. Lo primitivo, ¿hasta qué momento se extiende? Y podemos hablar de los 4 primeros siglos, 5 primeros siglos, hasta la era de los padres de la iglesia, más o menos. Ok, Iglesia hasta el siglo V es iglesia primitiva. Bueno, a ver, Santi. No, pero te estoy preguntando, pará, vos me estás diciendo la iglesia Sí, primitiva. sí, más Yo o menos, necesito iglesia identificar esa iglesia primitiva, querido. Claro, O sea, es que vos la querés identificar mediante un nombre y mediante pero no ese tenía nombre un nombre la conectarla con iglesia. la iglesia de hoy. Pero no tenía un nombre la iglesia. Católica, ¿no era? El título de la iglesia con el que se le identificaba, ¿no era católica dentro de ese marco de iglesia primitiva hasta el siglo V? Hasta el siglo V no se le llamaba siglo I no. a la iglesia... No, bueno, pero pará, El siglo vos me I no. acabás de decir que la iglesia primitiva va hasta el siglo V. Bien, hasta el siglo Perfecto, pero V en no el se siglo le I todavía identifica... no le llamaban católica. Bueno, ¿Vos está sabés bien, por qué pero se ¿qué le llamó católica? Pero querido, ¿ahora qué tiene que ver el siglo I? Si vos No tiene si nada que ver. No, En estamos el hablando siglo de la I iglesia primitiva, pero no en el estamos hablando de siglo la I se iglesia escribió la primitiva. Biblia. Pero En el querido, siglo I se escribió. escuchá, pensá ordenadamente. Te invito a pensar ordenadamente. Estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿sí o no? Sí. Bien, yo te pregunté, ¿hasta qué momento en la historia se extiende la iglesia primitiva? Hasta el siglo V. Bien, hasta el siglo V, ¿con qué título era conocido la iglesia primitiva? ¿Católica? Sí, desde el siglo ¿Sí o segundo. no? Sí, hasta el día de hoy, Santi. Hasta el día de hoy, exacto, Santi, hermano, ¿viste? ¿Qué yo qué te escúchame, dije, querido? hasta el día de hoy existen los católicos coptos, los ortodoxos, los armenios, los siríacos, los coptos jacobitas, los monofisitas, los que siguen siendo arrianos. Existe una gran variedad de ¿Era cristianos iglesia católicos. católica la de hasta el siglo V, sí o no? Ay, Santi, pero no era la tuya, no era la Bueno, no, pero jurisdicción ya, en Roma. pero hermanito, nadie está diciendo que era la mía. Yo todavía no dije eso. Ya, Yo todavía no dije ya. eso. ¿Era la Entonces- tuya? Pará, entonces ¿vos de voy qué yo- denominación sos? Entonces voy Pará, yo, ¿vos de qué podemos denominación estar de sos? acuerdo, ¿De qué denominación podemos estar sos? de acuerdo en que los demás católicos que había en esa época, que no eran solamente los romanos, también participaron en esa conformación. Obvio, de canon, ortodoxos, por dar un ejemplo, los los de ortodoxos, Alejandría. bueno, pero pará, los ortodoxos, por dar un ejemplo, que están en cisma con la iglesia, y ojalá pronto nos volvamos ustedes a están unir, encima, ustedes están Está encima bien. con ellos y eso, Ok. eso ya te lo explicó el están, pastor Scott. están en Ustedes cisma, con están ellos. en cisma con la Ustedes iglesia, con o ellos. hay un cisma en la iglesia, pero Ustedes ellos con ellos. también, bueno, pero querido, me vas a dejar hablar porque si no se hace un poquito Pero es que difícil vos no estar dejás- pensando. Vos no dejás hablar tampoco, Santi. Vos no Yo te dejás hablar. estoy dejando hablar, querido, te estoy dejando hablar. En lo medio de Lo que lo que pasa hablo me interrumpí. es que- En medio de lo que hablo me interrumpí. Pero lo que pasa, querido, se vuelve un poco difícil charlar con una persona difícil como vos, Sí, hermanito. con vos también, la verdad que es muy difícil. ¿Y entonces charlar. para qué Segunda vez que entras? charlo es muy ¿Pero difícil. por qué entras entonces? Yo te Y porque llamé, estoy tratando de pero te responder. llamé, A yo ver, te a ver, llamé. Vos Pero invitaste a hermanito, cualquiera. hermanito, Vos invitaste bueno, a cualquiera. si vos te considerás cualquiera, bienvenido sea. Hermanito, Sí, yo soy cualquiera. eso no tenemos duda. Hermanito, con todo respeto te lo digo, o sea, te pido que no interrumpas. Nuevamente, la iglesia primitiva es la de los primeros 5 siglos. Bien, ¿con qué título se la conocía esta iglesia de los primeros 5 siglos? Según vos, iglesia primitiva. Con el título de católica. Sí. Bien, buenísimo, ya está. ¿Vos de qué denominación sos? Yo soy pentecostal. ¿Cuándo nacieron los pentecostales? ¿Cómo cuando nacieron los pentecostales? Pará, el movimiento pentecostal, ¿cuándo surge? Pero a ver. ¿Cuándo Santi, surge? No, pará, a ver, pará. sí, yo entiendo que el movimiento pentecostal surge en el siglo XIX, pero tu En el denominación 20, romana, en el 20. ahora te pregunto. En el 20. Ahora déjame hacer la pregunta a No, mí. pero pará, Tu conozco más de denominación pentecostalismo romana. que vos. Pero pará, conozco Santi, más el pentecostalismo que vos. No es en el Santi. 19, es en el 20, querido. Bueno, Santi, ok, en el 20. Santi, Pero tu no, denominación católica romana, ¿cuándo surge? ¿Cuándo nace? En el siglo I. ¿Sí? Sí. ¿En el siglo I? A ver, La mostrame. iglesia católica romana surge en con el siglo Papa y I. jurisdicción. Ahí está, Santi nos va a enseñar ahora la iglesia católica con jurisdicción y el Papa romano. Bien, en el siglo la I. iglesia Vamos, adelante. católica apostólica romana. En el siglo I, vamos. Cuando vos agarrás la Biblia, yo sé que probablemente no sea habitual para vos, pero cuando agarrás la Biblia y pasás el capítulo 28 del libro de los Hechos, ¿con qué te encontrás?
Con la epístola carta del a los romanos. apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la iglesia católica apostólica romana, ¿sí o no? No. No Pablo es. escribe la Iglesia Católica Apostólica No, Romana. pará, ¿cómo? Santi, La iglesia. ¿en serio? Pará. Pablo Sí, escribe a la Iglesia Católica Apostólica Romana. A ver, mostrame, totalmente. léeme la carta a los romanos. Bien, bien. Mostrame. Pará. Pablo, ¿se dirige a una iglesia romana, sí o no? Se dirige a una Bien. iglesia que estaba en Esta Roma. iglesia, También, esta iglesia Santi, que está en pará, Roma. Pero tranquilo. ¿por qué te da También miedo se dirige- responder? También se dirige a Corintio. Bien, También se dirige a Éfeso. bien, está bien, también pero se dirige a los estamos hablando Gálatas. particularmente de la Entonces, Santi, romana. Nuevamente, Podríamos decir, hermanito, pero para, tranquilo, ¿podés podríamos escuchar? decir que existía también la Iglesia Católica Apostólica de Éfeso, Pero la escúchame, Iglesia Católica Apostólica de Gálatas. pero no lo son, Entonces hay muchas iglesias católicas. pero no lo son, pero hermanito, no lo son. No estás entendiendo, querido, no lo son. Mirá, pensá bien, yo sé de que algunas veces no es difícil, yo lo entiendo, pero pensá bien, querido, pensá bien. Pablo se dirige a la iglesia de Roma. Bien, ¿dónde estaba ubicada esta iglesia? En Roma, sabemos que es romana. ¿Es apostólica? ¿Sí o no? Claro, ¿Es católica? también. Entonces Pablo se dirigió a la iglesia católica apostólica romana. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para quitar todas las otras, Santi? Perdón, ¿Cómo le pero quitamos todas las entonces, otras? ¿me estás dando la razón? No, para nada. No, ¿Cómo? pero pará, Santi, pará. un ¿Cómo segundito. puede ser Tu que iglesia, no me estés dando la Santi, razón? Vos me tu dijiste, iglesia, demostrame Santi, la existencia de la iglesia católica apostólica Vos romana hablaste, en el déjame siglo ahora. I. No, pero pará, no te la Tranquilo. puedo dejar pasar. Déjame hacer un Con todo bocadito. respeto, no te la puedo dejar Haz un pasar. bocadito. Haz un bocadito. Está Haz bien, un te dejo bocadito. todo el bocadito que vos quieras, pero esta no te la puedo Entonces, dejar pasar. Vos dijiste, dale. demostrame la existencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el siglo I. Te lo acabo de demostrar, me acabas de decir que tengo razón y después me llevas la contra. ¿Cómo puede ser? ¿Ya? ¿Existía ¿Ya? la Iglesia Católica Apostólica Romana, sí o no, querido? Ok, no existía tu iglesia católica apostólica romana. Existía una otra Iglesia en Roma. Católica Apostólica Romana. Bien. Otra. Ahora, dame Santi, las características de tu iglesia principal, ¿sabes cuál es? Es que el obispo, o sea, el supuesto sucesor Pero de Pedro... vos no conocés el pentecostalismo y me Ay, querés, no me querés interrumpas, enseñar de por Dios, catolicismo, no me querido. interrumpas, por Dios, no me interrumpas, Santiago, ¿Por no qué? tengas Pero miedo. no es que tengo miedo, Pero me haces causa silencio, gracia. 15 segundos te pido, 15 segundos. Todo 15 lo que vos segundos quieras. sin miedo. Todo No lo me que vos tengas miedo. quieras. Todo lo No que me vos tengas quieras. miedo. Vamos. Ahora Santi Alarcón dice que como había una iglesia en Roma... Pero ¿a quién le esa estás es la iglesia- hablando? ¿A quién le estás hablando? ¿Al público o a mí? Pero Al disculpa, público. ¿estás hablando conmigo o Al estás público. hablando con el público? No, pero yo quiero que hables Bueno, te conmigo. hablo vos. Yo no Ahí estoy va. hablando a la Vos gente. decís, Ahí está. vos decís que como había una iglesia en Roma, esa es la iglesia católica apostólica romana. Ok. Siguiendo tu silogismo, Pablo escribe a los Corintios. De hecho, la iglesia, a la carta a los romanos es una de las últimas que escribe Pablo. Escribe a los Corintios, entonces existe una iglesia católica apostólica corintia. Existe otra iglesia llamada Iglesia Católica Apostólica Tesalonicense. Existe otra iglesia llamada Iglesia Católica Apostólica Colosense. O sea que había muchas iglesias católicas apostólicas romanas. Y ustedes son los que dicen, Cristo fundó una sola iglesia católica apostólica romana. Entonces pongamos de acuerdo. ¿Cristo fundó una o funda muchas? Bien, te respondo. La idea de católica es una iglesia universal. Cuando digo de que Pablo le escribe a la iglesia católica apostólica de Roma o romana, quiero decir que esta iglesia, con ubicación en Roma, al ser católica, pertenece a la única iglesia fundada por Jesucristo, porque es la iglesia universal. Entonces, no es que hay muchas iglesias católicas, porque no podría existir muchas iglesias universales, ¿entiendes? A menos que... Bueno, pero ahora me estás interrumpiendo vos. Pero ahora me estás... Pero te estás dando cuenta que ahora me interrumpís vos. Da el ejemplo, querido, si querés, da el ejemplo. Y cuando se habla de católico, se habla de universal, que forma parte de la iglesia universal. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Roma, ¿es católica? Claro que es católica, porque esa comunidad romana es parte de la iglesia católica. ¿Es apostólica? Claro que lo es, porque está fundada en la doctrina de los apóstoles. ¿Es romana? Claro que sí, porque está ubicada en Roma. ¿Es católica, apostólica, romana? Sí, lo es, querido. Lo es. Cuando vos me hablas del ejemplo de Corintios, por dar un ejemplo. Bueno, la iglesia griega. ¿A dónde podemos encontrar la sucesión apostólica en la iglesia griega? ¿A dónde la podemos encontrar? Mostrámela.
Pero Entonces, por vos eso, estás diciendo pero que la me, iglesia pero me griega, dejás terminar, porque si no, pero en los es que ortodoxos, vos hablás y ya te querés. tienen sucesión apostólica. O Y sea que los ortodoxos eran la iglesia de Corinto. los ortodoxos tienen sucesión ¿Son apostólica. la La iglesia de iglesia Corinto? católica ¿Son la iglesia de romana, Corinto? ¿Son la nuevamente, iglesia de querido, Corinto? querido, ¿me prestás atención? ¿Me podés probar que Pero los nuevamente, ortodoxos son de la iglesia de Corinto? los ortodoxos vienen también de la iglesia de Corinto y tienen sucesión ¿Cómo que apostólica. también? No, o vienen de Corinto Pero o hay vienen sucesión. también. Mira, O yo sea que entiendo, todas pero las querido, otras ¿me escuchás? se Yo te unieron entiendo. y hicieron la ortodoxa. Yo te entiendo, querido, ¿no? Hay diferentes patriarcados y demás. Yo te entiendo, entiendo, querido, escúchame una cosa. Yo te entiendo que vos no entiendas el concepto de sucesión apostólica porque sos pentecostal y naciste. Mirá, mi club atlético River Plate tiene más años de existencia que tu iglesia pentecostal. Mi club atlético River Plate. Tu iglesia romana, ¿sabías vos? Mi club atlético River Plate tiene más años que tu iglesia pentecostal, querido. ¿Vos sabías que los ortodoxos tienen más años que tu iglesia romana? Yo entiendo que vos no sepas de sucesión apostólica porque tu iglesia pentecostal, no tiene sucesión apostólica. Tu pastor, mira, tu pastor, ¿de dónde viene tu pastor? ¿De dónde viene tu pastor? Ahí va, ahora te contesto. Yo dije que mi iglesia tiene sucesión apostólica, ¿yo lo dije? No, por eso, pero yo no te estoy diciendo que lo digas, ¿eh? Entonces, ¿por qué me pone una carga de prueba? Pero yo no te estoy diciendo que vos lo digas. ¿No ves que no entendés? Porque no escuchás, no entendés. No entendés. ¿Para qué se pregunta sobre algo que yo no dije? No estás entendiendo porque no estás escuchando. Este es el problema de no escuchar. Yo te dije, yo entiendo que vos no entiendas de sucesión apostólica porque tu iglesia no tiene sucesión apostólica. Yo no estoy diciendo, pero querido, ¿me vas a dejar de pisar? ¿Por qué? Pero es que vos me estás subestimando a mí. No, te estoy diciendo algo que vos aceptás. ¿Tenés sucesión apostólica? ¿Tenés sí o no? No, estamos de acuerdo entonces. Pero estamos de acuerdo, ¿por qué te enojas? Pero ¿por qué porque ¿sabes por qué me enojo? Porque vos estás presuponiendo que no entiendo el concepto y lo entiendo mejor que vos. ¿Lo entendés? Bueno, está bien. Si lo entendés mejor que yo, entonces, ¿por qué sos pentecostal? Tranquilo. Hermanito, los pentecostales son más jóvenes que el Club Atlético River Plate, querido. Sí, ya lo sé. Bueno, pará, me ibas a contestar entonces, ¿de dónde viene tu pastor? No, yo no te dije que te iba a contestar eso. ¿Cómo que no? Pero volvé atrás el video. Santi, tranquilízate, no te pongas nervioso. Pero no estoy nervioso, la estoy pasando re bien y me estoy divirtiendo. La vez pasada no te fue bien conmigo. Pero ¿de qué manera no me fue bien con vos, querido? Cuando no me contestaste, te comprometiste a contestar. Hermano, querido, si yo no la pasara bien con vos, hermanito, si yo no la pasara bien con vos, no te dejaría entrar. Me divierto un montón cuando entras vos, porque decís estas cosas que, te soy honesto, son descabelladas. De verdad, o sea, el hecho de que vos te suscribas a una iglesia que es más joven que el Club Atlético River Plate, la verdad es que eso me hace entender, y con esto cierro, esto me hace entender por qué es que vos no te suscribís a la sucesión apostólica. Claro, entiendo que no lo entiendas. No, es que yo nunca dije que no lo entiendo, vos estás suponiendo que no lo entiendo. Ok, está bien. Vos ni siquiera sabés dónde surge el tema de la sucesión apostólica. ¿Sabés dónde surge? Puede ser. ¿Sabés dónde surge? Sí, en los apóstoles. Mentira. ¿Quiénes fueron los ¿Pero primeros? por qué decís mentira? Déjame, porque te estoy por enseñar. ¿Vos me estás por enseñar? Sí, yo te ¿Vos pentecostal me estás por enseñar? Sí, yo pentecostal. Hace 120 años naciste, querido. Pero vos también fuiste pentecostal. A ver, por Santi, eso, gracias a Dios salí de ahí. Santi, ¿vos naciste hace 2000 años o hace 35 años? No sé cuánto. Mi fe, mi religión y mi iglesia nació con Jesucristo, gracias a Dios. Mentira, porque vos acabas de decir... No? Viene de Pedro. Viene de Pedro. Dame 20 segundos. Miren cómo lo refuto a Santi Alarcón en su canal en vivo. Él acaba de decir que su iglesia es la que está en la Biblia, que en la carta a los romanos. ¿Saben en qué año se fundó esa iglesia, Santi? Después del año 40, o sea que tu iglesia no nació con Cristo. Cristo ya no estaba acá cuando nació tu iglesia. ¿Qué significa católico, querido? No, chao, pero pará. Santi, pero ¿por qué te celebras los goles de esa manera? Porque ya perdiste. Pero entendiste lo que yo... Pero querido, ¿entendiste lo que yo dije otra vez? No nació con Cristo. Querido, ¿entendiste lo que yo dije cuando hablé del término católico? Sí, lo entiendo, Santi. Entonces, si lo entendés, no me hubieras dicho semejante tontera.
querido. No, O sea, el que dijo una tontera sos vos. hay Vos una, dijiste que tu mira, iglesia yo te está en la explico, Biblia, mira, yo te explico, que es la iglesia de Roma. te explico. Esa Hay iglesia una nace en el iglesia. año 42 Bien, aproximadamente. bien. Lo que pasa es que vos proyectás protestantismo en el catolicismo. O sea, en el catolicismo nosotros vemos una sola iglesia. Una sola iglesia Yo también que veo una se sola. encuentra en diferentes regiones. Pero No, que no, no, estas no, no. iglesias que se Mira, encuentran en tu diferentes iglesia regiones. Pero me tiene vas una a dejar sede hablar central en Roma. nuevamente. Nosotros en el catolicismo creemos en una sola iglesia, que esta iglesia se encuentra en diferentes regiones. Las No me iglesias quieras hacer. locales que se encuentran en diferentes regiones forman parte de la única y universal iglesia formada por Jesucristo. Lo que pasa es que vos proyectás protestantismo en mi catolicismo. Vos, por tu vocabulario, por tu forma de hablar y dirigirte hacia otros evangélicos, vos vas a hablar de mi iglesia, tu iglesia, la iglesia del pastor Pepe y la iglesia del pastor Cacho. ¿Por qué? Porque tenés otro concepto de iglesia, que no es el primitivo. Hay una sola iglesia. Por eso, y con esto cierro, es que podemos hablar de una iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque esta iglesia con localidad en Roma del siglo I a la que se dirigía Pablo, forma parte de esta gran iglesia universal fundada por Jesucristo a partir de los apóstoles, querido. Sigo yo. No sé, como, mirá. En base a lo último que acabas de decir, yo creo en que Cristo, que la iglesia surge en el siglo I con la sede en ¿La tuya? Jerusalén, no en Roma. Tranquilo, no me interrumpas sin miedo. ¿Por qué No, pero es que no te tengo miedo, me causás gracia, pero, Gaby, de verdad, me causás gracia. Bueno, pero de última reíte, pero no me interrumpas. Ok, dale, ¿Sí? me voy a guardar la interrupción. Bien, Santiago Alarcón acaba de decir... Otra vez, pero dirigite a mí, campeón. Sí, Santiago Alarcón dice... Pero dirigite a mí, pero no te dirijas a la audiencia, querido. Vos, Santi, que estás con miedo, acabas de decir que tu iglesia era de la Carta a los Romanos, ¿sí? Esa iglesia de la Carta a los Romanos no nació en el año 33 con Cristo. Nació 10 años después, o sea, una década más tarde. Y hubo iglesias que nacieron antes, la de Antioquía, la de Corinto, la de Tesalónica. Todas esas iglesias son más antiguas que la tuya, que es supuestamente romana. O sea que tu iglesia no la fundó Cristo, la fundaron algunos judíos dispersos, ¿sí? Tradicionalmente se cree que fueron Pedro y Pablo, pero ya sabemos que se dijo por una cuestión de tradición, porque estuvieron ahí y fueron martirizados en ese lugar, pero no fueron ellos quienes la fundaron algunos cristianos. O sea que la iglesia de Roma en aquel entonces era una más de tantas iglesias, ¿sí? Él me dice, no, había una y todas pertenecían a esa iglesia católica. Bueno, si para vos había una y todas pertenecían, ¿por qué Cristo cuando manda a escribir Apocalipsis dice, envía esta carta ¿sí? a las 7 iglesias que están en Asia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué habla de 7 iglesias y vos me hablas de una? Yo entiendo que es una en el sentido universal y católico, pero en el sentido jurisdiccional eran muchas. En cambio, tu iglesia, en el catecismo, Santi, tranquilo. No, déjame terminar y ahí seguís vos. ¿Era una católica? Tu iglesia, ahí va de nuevo. En cambio, tu iglesia en el catecismo dice que la jurisdicción central está en Roma y en la iglesia primitiva no había jurisdicción central. Si acaso la había, estaba en Jerusalén y no en Roma. Y bueno, está suscrito a Jerusalén. ¿Era una católica? Esa iglesia nació en el año 40. ¿Era una iglesia católica? Y sigue. Pero no con era una iglesia, Roma. pero pará, pero no con pero escuchá, Roma. La tuya tiene pero sede no en Roma. pero no importa. Entonces, el problema no pasa, el problema porque entonces, si vos bueno, tu sede romana no sos católico. pero fíjate una cosa, es interesante el hecho de que me acabas de reconocer que había una sola iglesia católica. Me reconociste que esta iglesia de Roma era parte de la iglesia católica. Vos, claro, pero vos lo que... Escuchame una cosita, querido, ahora escuchame a vos, ahora escuchame. Mirá, querido, no Gaby, corazón, Gaby, presta atención, escuchame a mí. Cuando vos me dijiste, porque de todo esto, de qué surge, de dónde surge el tema de la iglesia romana, vos me dijiste, demostrame que hay iglesia católica apostólica romana en el siglo I. Vos dijiste eso, retrocedé el video. Yo te dije, sí, te puedo demostrar. ¿Cómo te lo demostré? Yendo a la Biblia. Vos que sos sola escritura deberías considerar este argumento como un argumento válido. ¿Hay iglesia católica apostólica romana? Sí lo hay. Vos mismo lo acabás de reconocer. ¿Había una sola iglesia católica? Había una sola iglesia católica. Pero no obviamente, campeón, el hecho de que hoy la iglesia católica tenga sede en Roma no quiere decir que la única existente es la de la localidad de Roma.
Cuando hablamos de iglesias locales nos referimos a comunidades que están distribuidas en diferentes regiones. Por eso vos caes en una falacia de ambigüedad en los términos. ¿Por qué? Porque cuando haces referencia al libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, es evidente que el concepto o la idea de 7 iglesias se refiere a 7 iglesias, comunidades que están distribuidas en diferentes regiones o lugares, localías. En cambio, cuando uno habla de iglesia católica, se refiere a la única fundada por Cristo. Cuando vos me decís, nuevamente, cuando vos me decís, demostrame que hay iglesia católica apostólica romana en el siglo I, yo te lo demostré yendo a la Biblia. Si tenés algún problema con el argumento, quejate con el autor de la Biblia, no te quejes conmigo. Hay iglesia católica apostólica, ¿me dejás hablar? Yo no te estoy interrumpiendo, ¿me dejás hablar? Bien, entonces, yo lo que te estoy diciendo es, ¿hay iglesia católica apostólica romana en el siglo I, tal y como vos me lo pediste? Sí. Lo hay. Vos me lo reconociste. ¿Por qué darle más vuelta al asunto? Acá lo que pasa es que vos estás argumentando a partir de falacias, querido. Mira. ¡Yo! Sí, sos vos. Mira, te hago una pregunta. Jesús, ¿cuántas iglesias fundó? La iglesia que ¿cuántas? No, ¿cuántas? ¿Cuántas? Escucha. No, pero pará. En el sentido de fundar, Jesús no fundó ninguna. No, pero pará, escucha. Presta atención. Porque yo sé. ¿A qué te referís con fundar? Dar inicio. Vamos por partes. Dar inicio. Y Jesús da inicio a la iglesia en Jerusalén, no en Roma. No, pero pará, nuevamente, escuchá, querido. Pero escuchá, presta atención. Yo sé de que hay veces que es difícil prestar atención cuando uno viene con ganas de simplemente hablar. Escuchá, ¿cuántas? No dije dónde, dije cuántas. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Ahí ya no te conviene a vos. No, sí que me conviene, pero ¿me podés responder? Pero pará, ¿me podés responder? La santa sede de tu iglesia está en Roma. ¿Me podés responder? No fundó ninguna iglesia en Roma. No, pero pará, escuchá, un segundo, captá. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Captá vos también, no me tomé por estúpido. Pero no, o sea, es la impresión nada más. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas? Cristo funda la iglesia. No, oye, dale, está bien. No estoy hablando de una localía. Alarcón. Pero pará, querido. ¿Cuántas? Yo sé que es difícil. ¿Cuántas? ¿En cantidad? Pero pará, ¿hay otra forma de interpretar cuánto? O sea, ¿cuánto refiere a cantidad? ¿Cuánto refiere a cantidad? ¿En qué sentido? No sé si terminaste el primario, pero ¿cuánto se refiere a cantidad? No es que la pregunta que está haciendo no tiene sentido. ¿Pero por qué no? ¿Cuántos templos? Yo te pregunto, ¿cuántos templos fundó Cristo? Ninguno. Claro, pero nuevamente, ahí estás cayendo en una falacia de ambigüedad en los términos. El que está cayendo en la falacia sos vos porque no estás formulando bien la pregunta. No, ¿cómo que no? Estamos hablando. Ahí está, arranquemos, vamos de. Estamos hablando de iglesia católica, ¿verdad? No, vos me tenés que responder, querido, porque si no. Una iglesia. ¿Cuántas? Pará. ¿Cuántas? Una iglesia en Jerusalén. Bien, esa iglesia, porque es una y una persona sin ser Dios no puede fundar iglesia. ¿Esa iglesia es universal? ¿Cómo que es? ¿A qué te refieres con esa iglesia? ¿La de Jerusalén? Escucha bien, escucha, querido, escucha. ¿Cuántas iglesias funda Jesús? Una, me dijiste. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Dónde la funda, Santi? ¿Dónde? Decilo vos. En Jerusalén. ¿Dónde? En Jerusalén. Está. Bien. ¿Contento? Vamos de vuelta. ¿Cuántas iglesias funda Jesús? Una. Bien. Esa iglesia fundada por Jesús, que es una, y que una persona no puede fundar iglesias. Solo Dios puede fundar una iglesia. No, si Pablo nuevamente, pero querido, no seas ambiguo. Nadie está hablando de iglesias locales. Estamos hablando de iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando o sea, este es el problema que estás teniendo, porque pretendés discutir el concepto católico a partir de la concepción de iglesias locales. No, querido, yo entiendo, estás proyectando protestantismo. ¿Por qué? Porque en un barrio hay 57 iglesias que nada tienen que ver en su doctrina. Yo entiendo que estés proyectando protestantismo, pero nuevamente, presta atención. Yo sé que es difícil, pero pensá ordenadamente. Nuevamente, Jesús funda una iglesia. Sí, me dijiste. ¿Esta iglesia necesariamente debe ser universal, sí o no? ¿Cómo necesariamente debe ser universal? ¿A qué te referís con eso? Si es la única iglesia, y dada la misión... Ahí te contesto. Con ese argumento vos me estás dando a entender que Jesús no tenía una visión jurisdiccional de la iglesia y eso es mentira.